primera experiencia que se va a presentar la presenta la profesora Chuamán. Hemos tenido que hacer ahí un cambio en el programa porque tenía algún problema. Y se titula La inversión del aula en el aprendizaje por proyectos, el taller de comunicación aplicado al trabajo fin de máster en el máster habilitante de arquitectura. De manera que la profesora Chuamán tiene la palabra y rogándole una vez más se ajuste un poco al tiempo establecido. Buenos días, ¿qué tal? Os vamos a presentar el proyecto de innovación que solicitamos y nos concedieron en esta convocatoria del 2017-18. Se llama El aula invertida en el aprendizaje por proyectos, el taller de comunicación en el máster habilitante de arquitectura. Esta es una asignatura que está fomentada por el Grupo de Investigación Hipermedia, que también es un grupo de innovación educativa y que trabaja en una de sus líneas principales, el taller de configuración y comunicación del proyecto arquitectónico. Esta línea lo que intenta es trazar una línea de comunicación a lo largo de toda la carrera de arquitectura con asignaturas en primero, en cuarto, pero también con un máster oficial en comunicación arquitectónica y un programa de doctorado asociado. Esta asignatura es una asignatura de 2 créditos que nos pidieron para fomentar y apoyar el máster habilitante en arquitectura y que desde su segunda convocatoria empezó a tener más de 180 alumnos. Ya en la tercera convocatoria, el número de matriculados en la asignatura era el total de los matriculados en la asignatura de máster habilitante, lo que para nosotros planteaba un reto en cómo contarla, en cómo hacerla útil para todos los estudiantes que presentan su proyecto final de carrera, su trabajo fin de máster, y por lo tanto esta es su única asignatura que les da los fundamentos de comunicación. Con tantos alumnos y con tan pocas horas, lo que nos obligaba era a dar los fundamentos de esa comunicación desde un punto de vista teórico, de tal manera que invertíamos el 100% de la clase en dar unas asignaturas, unas clases magistrales, y quedaba muy poco tiempo para corregir, ver y comentar los proyectos uno por uno de cada uno de los estudiantes. La verdad es que lo que no estábamos dispuestos era repetir las mismas sesiones mañana y tarde todos los días, así que por eso lo hicimos. Bueno, lo más relevante de este proyecto de innovación es que hemos juntado 3 estrategias simultáneamente, el POL, el IA y el HIT, que castellanizando significa que nuestro aprendizaje es por proyectos, realmente el proyecto es el propio TFM, nosotros no generamos un material distinto que el TFM que tienen que entregar. Por otra parte, el aula invertida ya sabemos lo que es y es por lo que nos concedieron el proyecto, es decir, nosotros en Moodle subimos estas 8 sesiones, luego les damos unas tareas para hacer, que es donde interviene el Just in Time, que tienen que entregarlas antes del miércoles por la noche, y el jueves en clase lo dedicamos a ver estas tareas que en el fondo son sobre su propio trabajo y entre todos a corregir y comentar la evolución del propio trabajo. Para nosotros, el proyecto de innovación, el PIE, nos ha permitido, por un lado, acceder a este aula, el aula del Croma de la Escuela de Arquitectura, y por lo tanto poder grabar todas las asignaturas, todas las clases, todos los proyectos desde aquí, pero también nos ha permitido tener 2 becarios que sin ellos no hubiese sido posible crear tanto la asignatura en el Moodle con las clases, como el dossier que entregamos todos los cuatrimestres a nuestros alumnos, que tienen los diagramas y los esquemas de cada una de las sesiones y además un cuaderno de notas para que puedan ir anotando mientras ven el vídeo en directo. Además, hemos podido hacer una publicación, que es la que veis en el fondo de esta pantalla, que va a servir para difundir y aumentar el impacto de la asignatura. Para terminar, si hacemos una mirada crítica sobre los resultados de este PIE, los vídeos que grabamos son demasiado largos. Hay algunos que duran hasta 45 minutos que no los soportamos ni nosotros. Entonces, queremos volver a hacerlo bien, grabándolo con píldoras que sean como mucho de 15 minutos. Otra cosa que hemos hecho mal es mejor. No, otra de las cosas es que no hemos generado un sistema en el que podemos ir actualizando los contenidos cada año. Es parte fundamental de nuestro trabajo el incorporar los mejores vídeos de los alumnos. Claro, cada año hay que cambiarlo. Entonces, deberíamos generar un sistema en el que, como si dijéramos, la fundamentación fuera siempre la misma, pero pudiéramos incorporar. Esto es lo negativo. Lo positivo realmente es que los trabajos de los alumnos son espectaculares. No sabemos si tenemos que ver o no, pero la comunicación es increíble. De hecho, ya hemos negociado con el departamento de proyectos que todos los alumnos expongan durante 8 minutos su trabajo. Esto es una oportunidad que antes solamente se daba a las matrículas de honor y ahora se da a todo el mundo. Pero la verdad es que en nuestra asignatura todos son notables o sobresalientes.
Tanto éxito ha tenido que nos lo están pidiendo desde otras universidades, no solamente españolas, sino también de fuera del extranjero, por lo que estábamos pensando si, bueno, por una parte hacer un Moodle más público, que pudiéramos compartirlo, como un tipo OpenCourseWare o algo así, y si darlo en inglés. Esto es un atrevimiento por nuestra parte, pero bueno, intentaríamos hablar en un inglés que estuviera bastante bien. Y esto es, nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hola, buenos días, ¿qué tal? Os vamos a presentar el proyecto de innovación que solicitamos. Pues muchas gracias por esta interesante iniciativa y desde luego ya un primer ingrediente de los que nos decía el profesor Ángel Fidalgo para Aula Invertida. Bien, pues pasamos a la siguiente comunicación. En este caso, la ponente es la profesora Ana María Tarquis Alfonso, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica Alimentaria y de Biosistemas, yo sí me lo sé bien, que se titula Integración de Aula Invertida y Design Thinking en el Desarrollo Sostenible. De manera que, Ana Tarquis, cuando quieras. Está ahí, está ahí. Sí. Está aquí, hay una carpeta. Esto no sé si más o menos se ve. Vale. Pues... Está puesto. ¿Esto? Sí, vale. Bueno, me voy a sentar porque si no veo que para sacar el micro me cuesta un poquillo. Bueno, pues cuando me dijeron de poder mostrar las cosas que habíamos hecho, pues yo le agradezco mucho todo el trabajo que tiene este grupo y sobre todo conmigo, que soy tan despistada y que siempre con los papeles los voy perdiendo por aquí y por allá, y ellos siempre me ayudan a ir avanzando en el proyecto. Y me dijeron que tenía 5 minutos y entonces no sabía qué hacer, porque habíamos trabajado un montón, pero cómo exponerlo solamente en 5 minutos, me imagino que a todos los compañeros les va a suceder igual. Yo pertenezco a un grupo de innovación educativa del cual me siento muy honrada en estar, porque somos profesores, pero de distintas asignaturas y distintas escuelas. Algo que he hecho muy en falta cuando veo los grupos de innovación educativa, porque creo que nos estamos perdiendo dimensiones, como digo yo, ya que soy de matemáticas, estamos perdiendo dimensiones de ver las cosas desde una manera un poquito más integradora. Tuvimos un proyecto, que fue un proyecto propio, donde pusimos un montón de trabajo en ver cuál era el perfil de aprendizaje de los alumnos. Y claro, cuando decimos de los alumnos, y yo al señor Hidalgo le agradezco mucho su charla, pues fueron distintas asignaturas. Es verdad que picoteamos mucho, porque eran asignaturas que nosotros mismos dábamos de primero, segundo, tercero, cuarto y también de máster y en distintas escuelas. Cuando digo distintas escuelas, pues es la tan larga que a todo el mundo le cuesta pronunciar, la AAB, Teleco, Minas, Industriales, etcétera. O sea, son distintas escuelas que en principio uno no tendría por qué agrupar, pero es que nosotros nos hemos agrupado y queremos tomar ese reto. En ese proyecto, que es la primera parte que veis aquí, pues entonces realmente hicimos un test de Call para todos estos estudiantes y lo hicimos por 2 años y entonces vimos qué perfil tenían esos estudiantes a la hora de los estilos de aprender. Y entonces vimos, por ejemplo, aquí hay una representación de ese test, donde en cada una de las coordenadas se ve un tipo de aprendizaje y vimos que a medida que iban aumentando los cursos, lo de aprendizaje experiencial, que es esta parte de aquí que vemos aquí, pues iba aumentando y desde un principio lo que era más conocimiento abstracto, desde primero ya era bastante evidente que lo tenía. Entonces, ¿qué hacer? Entonces surgió esta propuesta de proyecto sobre aula invertida y a ello fuimos, pero sí que hicimos una cosa y era una integración entre el aula invertida y en el design thinking. En realidad, aunque lo hicimos, resumen así este título, pero aplicamos cosas de aula invertida desde primero hasta cuarto y el design thinking fue una cosa añadida justo por tantear para clases de máster, puesto que pensamos que el perfil que tenían los alumnos, en los que se estaban graduando y los de máster, posgraduados, era muy distinto. En el aula invertida, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues sí que hemos hecho una tortilla de patatas,
como nos decía el profesor Hidalgo, pero también hemos intentado que existiera hambre por parte del alumnado, porque claro, uno puede preparar las cosas muy bonitas y que huelan bien, pero si el alumno no tiene hambre, pues entonces no se las come. Ahora, ¿cómo crear ese hambre? Pues depende de qué asignatura. Por ejemplo, la mía que yo daba era cálculo o matemáticas 1, que son en los primeros cursos, cuando nos vienen los chicos y se saben las carencias de base que ya tienen, cosa que a mí también me gustaría también poner mi granito de arena, que lo que no se ha hecho en bachillerato nosotros difícilmente luego lo podemos realmente rellenar en algunas asignaturas. Bueno, pues entonces en eso lo que intentamos es que ellos fueran más activos y hicimos varias de las técnicas que ya nos han explicado aquí. Vídeos, yo, por ejemplo, en cálculo no, pero sí ir preparando una serie de cuestionarios, el que se leyeran la lección. No hay nada como leer, puesto que hay veces que cuando ponemos los exámenes nos damos cuenta que los alumnos se han olvidado de leer y de escribir y expresarse bien, que esa es otra historia. Bueno, pero en eso pues fuimos notando de que los chicos se iban activando, pero es que también incluimos una cosa, y es que cuando llegábamos a la clase, aparte de dar 10 minutos por hacernos un poco la vista gorda a los que no habían hecho su tarea en clase, digamos, su aprendizaje en la casa, pues entonces en clase darle un poquito de tiempo, aclarar dudas, hacíamos una serie de problemas y al final de la clase, en distintas asignaturas, lo que hacíamos era un test. Tenían que hacer el test y se les evaluaba ese test. Y ese test iba contando. ¿Qué es lo que pasa? Claro, por nuestra parte es más trabajo, pero sí nos dimos cuenta que rápidamente detectábamos qué alumnos nos estaban siguiendo y que no. Luego, lo que podíamos hacer es tutorías con ellos, intentar que ese alumno que de repente se te va ya desde el primer parcial, no, retuvimos a la gente. Luego ha habido una serie de mejoras haciendo nuestra tortilla de patatas, que ha sido bastante, yo creo que eficiente, y sobre todo teniendo unas asignaturas tan distintas que el profesorado coincidiéramos en que estábamos progresando en ese sentido, pues me gustó bastante. Luego ya en las clases de máster, pues aparte del aula invertida, lo que hicimos es ya ejercicios del design thinking. En eso mi compañera Irene es donde realmente ella efectúa su trabajo y en este pues hemos visto que también es motivador. ¿Qué es lo que nos unía en tantos másteres distintos de tantas escuelas? Pues ¿por qué no el desarrollo sostenible? ¿Por qué nos miran a los ingenieros como si fuéramos el enemigo número 1 de medio ambiente o de desarrollo? Yo creo que actualmente el ingeniero no confunde qué significa precio y qué significa valor. Creo que lo tenemos todos muy interiorizados, pero la sociedad, al parecer, todavía no se ha dado cuenta. Bueno, pues nuestra labor es que los alumnos se den cuenta de que nos tenemos que adaptar y dar soluciones y retos cada vez más fuertes a esta sociedad y que exista esa conexión con la sociedad y que ellos tienen que ser innovadores para tener soluciones a problemas nuevos y cada vez más profundos. Hay que ser cada vez más innovador, pero sin sueños, sino partiendo de los conocimientos que tenemos y las herramientas que tenemos. Ya aprovecho para decir que ya en esta próxima convocatoria lo que hemos hecho, como vamos dando pasitos, es ir a un design thinking en todas las asignaturas de esos másteres para hacerlo más fuerte y poder potenciar esa innovación que yo creo que en esta etapa, en estos desarrollos de aprender de por vida son tan importantes. Y si me he extendido mucho, lo siento. Gracias por escuchar. Te has ajustado bastante bien. Muchas gracias, Ana. Y en tercer lugar tiene la palabra el profesor David Menoyo, de la EPSIAP, que es el acrónimo de ese nombre tan largo, que nos va a hablar de la valoración y seguimiento de las consecuencias en la aplicación del método de aula invertida en asignaturas de grados y máster de la EPSIAP relacionados con la experimentación animal y la producción de especies ganaderas. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bien, vengo en representación del Grupo de Innovación Educativa Zoinnova y, bueno, pues como pueden ver el título, los últimos años nuestra innovación educativa se ha centrado en cómo abordar aquellas asignaturas de nuestros grados en las que tenemos que incorporar pues, experimentación con animales o el uso de los animales.
El uso de animales, tanto para experimentación como para docencia, viene regulado por el Real Decreto 53/2013, donde bueno, pues se establecen los distintos protocolos que hay que utilizar para experimentar correctamente con los animales y que tienen 3 pilares, que son el reemplazo primero, de si existen técnicas alternativas al utilizar los animales, el refinamiento, o sea, hacer todo lo que es el manejo de los animales de acuerdo con el bienestar animal y con todas las técnicas aplicadas correctamente y por el personal adecuado, y por último la reducción, ¿no? Bien, pues como son estos temas de legislación, sabemos todos que son muy farragosos y tediosos, ¿no? Sobre todo en este contexto científico-técnico en el que nos movemos. Bueno, pues decidimos utilizar o implementar estas técnicas de aula invertida para mejorar el aprendizaje de los alumnos y para dar paso a esa reducción de los animales para el uso de la docencia, como establece este Real Decreto, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, de toda una serie de experiencias que hemos llevado a cabo durante los últimos 2 años, bueno, aquí traigo tres ejemplos. Uno de la asignatura de Fisiología Animal, donde bueno, pues, se está intentando sustituir las prácticas clásicas de disección de animales para que los alumnos, bueno, pues, comprendan todo lo que es el aparato digestivo, aparato reproductor, etcétera. Bueno, pues estamos reemplazándolo con vídeos educativos y bueno, pues durante los últimos años pues estamos observando que realmente las calificaciones pues van siendo muy semejantes, ¿no? Si utilizamos animales como si utilizamos los vídeos. Entonces esto sería un buen ejemplo de cómo reemplazar y cómo reducir el uso de animales en docencia. En cuanto a las asignaturas del grado de biotecnología, por ejemplo, la biotecnología y experimentación animal, bueno, pues los alumnos de biotecnología pues tienen que saber cómo realizar todos los procedimientos con los animales. Procedimientos se entiende, pues, por ejemplo, realizar un muestreo de sangre, anestesiar a los animales, etcétera, ¿no? Bueno, pues en este año lo que hemos hecho ha sido toda una serie de vídeos donde les presentábamos no solamente el Real Decreto, sino bueno, pues cómo se realizan todas estas prácticas. Los alumnos, después de ver todos los vídeos y la documentación, pues realizaban en el foro preguntas que fuimos respondiendo en el aula. Después trabajaron sobre un caso práctico de un protocolo sobre experimentación animal en grupos de 5 con una exposición oral en clase. Y por último, bueno, pues tuvimos un taller en Moodle donde utilizamos un formulario similar al que tienen todos los comités de ética de experimentación animal para que, bueno, pues supiesen realmente cuál es el sentido y cómo ir valorando las distintas partes de esos formularios, ¿no? Por último, pues en la asignatura de Producción Ganadera y Medio Ambiente, bueno, pues todos sabemos lo difícil que es que se pongan los alumnos en la piel de un ganadero, ¿no? Bueno, pues gracias al uso de esta granja de vacas 3.0, que es un entorno virtual desarrollado por la Universidad Autónoma de Barcelona, bueno, pues se les pone literalmente a los alumnos a cargo de una explotación de vacas lecheras, ¿no? Y entonces, pues, en función de las decisiones que van tomando con respecto a la alimentación, la reproducción, el uso de los recursos, pues ellos van teniendo ganancias o pérdidas en su negocio, ¿no? Bueno, pues todo esto, pues lógicamente ayuda mucho a contextualizar lo que es una granja o el manejo de una explotación de vacuno lechero y es realmente útil para los alumnos. O sea que, bueno, en resumidas cuentas, el uso de distintas experiencias de aula invertida pues está siendo muy favorable para la mejora del aprendizaje en estos entornos virtuales para los alumnos. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, David. Y en cuarto lugar interviene el profesor José Soler Rovira con el título Experiencias de aula invertida en asignaturas de producción vegetal, química y medio ambiente, profesor también de la EPSIAB y compañero de departamento, junto con también los profesores David Menoyo y Antonio Callejo, que intervendrá después. Muy bien, buenos días, gracias. Nuestro grupo de innovación educativa Fitoinnova de la Escuela de Ingeniería Agronómica ha desarrollado esta experiencia de aula invertida en asignaturas de producción vegetal, fitotecnia, en concreto pues las ha llevado a cabo Juan Manuel Arroyo, que es de nuestro grupo y compañero, y protección vegetal, y también asignaturas de medio ambiente, que son los resultados que voy a presentar en la asignatura de producción sostenible. Y este año en este proyecto de innovación educativa se han unido profesores del grupo de innovación educativa en química y análisis agrícola, también de la escuela, que han aplicado esta metodología didáctica en la asignatura de análisis instrumental. En concreto, estos resultados son sobre la experiencia seguida en la asignatura de producción sostenible. En esta asignatura ya habíamos hecho en el anterior curso, con otro pie, la aplicación también del aula invertida. Entonces, los buenos resultados obtenidos en esa experiencia pues nos animaron a continuarla en esta asignatura y en otras, ¿no?, como he comentado. Y siempre el objetivo es aumentar, ¿no?, o sea, mejorar los aprendizajes, pero, como decía Ana Tarquis, aumentando el hambre, ¿no?, de aprender de los alumnos, intentando motivarles, que es lo que queremos también este año continuar, ¿no?, en el PIE que hemos solicitado. Y de ese modo pues mejorar los rendimientos académicos, la mejora en las competencias específicas y transversales. Entonces, lo que hicimos fue seguir el esquema típico del aula invertida, ¿no?, que ya conocemos todos, proponiendo a los alumnos pues, un estudio de los materiales. Yo, en concreto, no hice vídeos, adapté las presentaciones que ya tenía del año anterior y anteriores para que los alumnos las leyesen en casa, pero claro, había que establecer luego pues, algún modo de comprobar de que había habido esa lectura, por lo menos a nivel, ¿no?, de conocimiento y comprensión. Entonces, o sea, hacíamos o resolución de ejercicios o cuestionarios en Moodle que tenían que rellenar antes de las clases presenciales. También hacer esquemas y una hoja de dudas. Todo esto se entregaba, si era por escrito, se entregaba en el aula o se subía a Moodle, y en el aula pues desarrollábamos la presentación con actividades también, pues, como figuran aquí, ejercicios prácticos, realización de cuestionarios y algo también que les gustaba mucho al final de cada tema, un test con la herramienta Kahoot, ¿no?, que servía tanto como de repaso de los contenidos como de evaluación. Y posteriormente pues, se les proponía que continuasen el aprendizaje en casa, pues, sobre todo resolviendo ejercicios o leyendo artículos relacionados y también en concreto pues, haciendo un dilema moral para la competencia general, ¿no?, de compromiso ético. Es muy importante, aunque aquí no lo he destacado porque hablamos de los estilos de aprendizaje más, que es lo nuevo que hemos introducido este año, es muy importante diseñar bien todas estas actividades de modo que empecemos con las actividades previas a nivel de conocimiento y comprensión y ya en el aula pasemos a aplicación y en las actividades posteriores incluso a análisis y síntesis, ¿no? Porque muchas veces nos venimos arriba y entonces mandamos en las actividades preliminares actividades de alto orden y entonces los alumnos se pierden, ¿no? Entonces, un objetivo específico de este proyecto fue testar, ¿no?, evaluar la metodología de aula invertida según los estilos de aprendizaje de los alumnos. Nosotros utilizamos el modelo de
de Honey Mumford, aunque está relacionado con el modelo de Kolb también, y pasamos un cuestionario a los alumnos de 40 ítems donde, en función de sus respuestas, pues se les asigna una preferencia más o menos alta o baja por un estilo de aprendizaje. No hay un alumno que tenga un estilo puro de aprendizaje. Siempre suelen tener 2, 3, incluso algunos 4. Yo ahí dudo de que hay alguien que contesta a todo que sí y entonces le sale los 4. Pero es curioso también ver cuáles son los estilos que salen. Salen muchas combinaciones y algunas combinaciones no salen. Pero si vemos las puntuaciones, como eran de 40 ítems, de 7 sobre 10, que pensamos que es una puntuación ya alta, pues vemos que más o menos se distribuyen normalmente, ¿no? Casi una cuarta parte del alumnado pues presenta por al menos el estilo teórico, el activo, el pragmático, el reflexivo, ¿no? Estos estilos, ¿qué quieren decir? Son la forma con la que los alumnos abordan el aprendizaje, en este caso, ¿no? Entonces, hay alumnos que son teóricos, en donde les gusta el orden, la precisión y contenidos estructurados, ¿no? Y también con una utilidad inmediata, ¿no? Y, digamos, poca abstracción. Sin embargo, por ejemplo, el estilo reflexivo sería un estilo donde prima ver un problema o una cuestión desde distintos puntos de vista y para establecer luego ya un modelo, ¿no? Ver pros, contras y establecer un modelo de lo aprendido. El estilo pragmático lo que le gusta es aprender haciendo, aprender con la práctica. No es el pragmatismo, digamos, que normalmente se suele entender, sino es el estilo de aprender haciendo y de ver la utilidad de las cosas, ¿no? Y el estilo activo sería un estilo donde predomina el descubrimiento. Y entonces son alumnos volcados a la innovación, a las novedades, se incorporan rápidamente a los últimos, o tienen curiosidad por los últimos descubrimientos, por las innovaciones tecnológicas, o en sus ámbitos también de los que están motivados, de los que tienen interés, ¿no? Entonces, luego, bueno, hicimos toda la experiencia en la aula invertida y como variables, pues teníamos todas las calificaciones de todas las entregas, que fueron muchas, de todas las actividades, los cuestionarios y las notas de los parciales y del final. Y entonces vemos, por ejemplo, aquí la nota media final en junio, hice como una media ponderada, es decir, cada alumno cuando puntuaba alto en un estilo, pues ponía su nota. Claro, podía puntuar en varias, ¿no? Entonces vemos que la mayor nota media es en el estilo reflexivo, ¿no? Aunque no hay diferencias estadísticas significativas desde el punto de vista estadístico, ¿no? Y es muy curioso que haciendo correlación lineal simple, en función de la puntuación obtenida en estos estilos, las notas, y luego le pasamos una encuesta de valoración del aula invertida y una encuesta también sobre su percepción en la adquisición de la competencia de respeto al medio ambiente y compromiso ético, que había una correlación significativa, tampoco muy elevada, con coeficientes de Pearson de 0,5 así, pero salía curioso que en el estilo reflexivo había una correlación positiva de cuanto más puntuaban este estilo, mayores eran las calificaciones, mayor era la valoración del método de aula invertida seguido, mayor era la percepción de haber mejorado las competencias generales y valoraban mejor las actividades, tanto en utilidad como en dificultad. Y esto ocurría con menor consistencia en el teórico y ocurría todo lo contrario, de modo negativo, en los estilos activo y pragmático. Es decir, que las notas eran peores, sobre todo veis más en el activo, ¿no? Es decir, los alumnos con esos estilos luego al final puntuaron peor. Entonces, lo que queremos ver, ahondar en estos resultados y lo que se ha llevado a cabo en otras asignaturas, es ver si influyen además el estilo de aprendizaje del profesor. Nos hemos hecho el test nosotros, porque esto se transfiere a la forma de enseñar también y se transfiere también al tipo de actividades que proponemos a los alumnos, con un sesgo más teórico, más reflexivo. Incluso hemos visto que incluso la evaluación, ¿no? La forma de evaluar puede tener estos sesgos.
Y entonces queremos ver si influye el sesgo del profesor, el tipo de actividades, incluso si hay también una influencia, que seguro que la hay, claro, de la nota de ingreso de los alumnos. Y entonces, para el próximo PIE, vamos a introducir esto con actividades que motiven más al alumno ese hambre de aprender y vamos a evaluar también los estilos emocionales, porque se ha visto también que es una variable mediadora, ¿no?, con la inteligencia emocional en la mejora del aprendizaje. Y nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y ahora tiene la palabra el profesor Antonio Callejo Ramos, también de la EPSIA, para hablarnos de la creación de recursos y material docente en asignaturas del ámbito agroalimentario impartidas mediante metodología Flipped Classroom. Me pongo el cronómetro para estar orientado. Bien, buenos días. Vengo en representación del Grupo de Innovación Educativa TIDAFIA, que es el acrónimo de Tecnologías de Innovación Docente aplicadas a la formación en Ingeniería Agroalimentaria. Y somos un grupo un tanto variopinto en cuanto a las áreas de conocimiento que abarcamos, porque abarcamos fundamentalmente el área de construcción, ingeniería rural, producción animal y tecnología de los alimentos. Entonces, en este PIE que hemos desarrollado y seguimos desarrollando a lo largo de este año, de creación de recursos y material docente para asignaturas del ámbito agroalimentario, impartidas mediante esta metodología de aula invertida, básicamente nos hemos centrado en dos aspectos, que es creación de vídeos propios o utilización, obviamente con el permiso correspondiente, de vídeos ajenos o de vídeos que hay en la red disponibles con autorización, y en la elaboración también de documentación escrita cuyo objetivo es ahorrar tiempo de clase en explicaciones sobre un determinado proceso o sobre una determinada metodología para hacer un trabajo o para interpretar un diagrama o unos gráficos. Entonces, las asignaturas fundamentales en las que se ha trabajado ha sido, por ejemplo, en la de operaciones básicas, operaciones unitarias en la ingeniería agroalimentaria, donde esta metodología se ha introducido por segundo año consecutivo en dos temas concretos, que son rheología y evaporación y secado de alimentos. Entonces, el primer tema introductorio es el de la psicometría, que es fundamental para tener después un desarrollo correcto de las clases, sobre todo de ejercicios, de cálculo de secaderos, etcétera. Entonces, con el objetivo de incrementar el tiempo dedicado a la docencia presencial, en la resolución de problemas y de casos prácticos, que al final es de lo que se trata la asignatura fundamentalmente, pues este año la teoría de psicometría y de uso del diagrama psicométrico se ha empleado mediante la tecnología, la metodología de aula invertida. Además, se han incorporado herramientas de evaluación en tiempo real, con objeto de que los alumnos puedan ir verificando su progreso o su nivel de conocimientos en el aula. Entonces, por ejemplo, se ha utilizado la herramienta Edpuzzle, que permite convertir un vídeo en una videolección adaptada al tema concreto en el que se quiere impartir. En este caso, se ha utilizado con permiso un vídeo de un profesor, creo que recordar que de la Universidad de Valencia, que se consideró idóneo para introducir el manejo del diagrama psicométrico en los alumnos. Entonces, a partir del vídeo original, se generaron dos vídeos lecciones más cortas, de 8 minutos y medio y de 6 minutos y medio, en los que se han ido incluyendo preguntas, notas, aclaraciones e imágenes. Entonces, la configuración de la lección se realiza de modo que la primera visualización sea obligatoria, es decir, los alumnos no pueden adelantar el vídeo para verificar que esa lección que ese vídeo se ha visto, perdón, y además se introducen preguntas dentro del vídeo que los alumnos tienen que ir contestando. Y previamente, pues también se incorporó otro vídeo de introducción al secado de alimentos, este vídeo realizado por la profesora en cuestión. También se utilizó otra herramienta. Juan Manuel, se me olvidó poner el cronómetro en marcha después de tenerlo aquí. ¿Cómo vamos? Pues
minuto, dos, vale. como mucho. Bueno, fundamentalmente, como digo, se han utilizado vídeos de creación propia, se han introducido herramientas también como Socrative para evaluación en tiempo real, que además permitía a los alumnos, esta verificación de resultados de evaluación en tiempo real, animan a los alumnos a buscar el acierto, suponen un cambio de ritmo en el aula que los alumnos también agradecen, y lo más importante es que permite tener una idea de los conceptos no fijados o confusos para los alumnos y profundizar en ese momento en estos conocimientos o en estos conceptos menos claros para solventar las dudas o los problemas que podrían haber surgido. Como digo, también se han hecho vídeos en el ámbito de la construcción y estamos también haciendo vídeos en el ámbito de la producción animal. Producción animal que los alumnos conocen muy poco porque tienen un alejamiento completo del mundo rural, y entonces estos pequeños vídeos introductorios a la producción animal pues les hacen tener una idea distinta a la que están oyendo últimamente por televisión y por los medios de comunicación. Y finalmente, en otras asignaturas se está trabajando por proyecto, pero en vez de explicarles pues, un programa como Visio, que se utiliza para elaborar diagramas de flujo, o Excel, operaciones con Excel, que van a tener que utilizar después en el desarrollo del proyecto, pues lo que se ha hecho es crear material, manuales, bien escritos o bien explicaciones mediante vídeo, para que los alumnos en casa puedan saber cómo se maneja el programa, puedan verlo en cualquier momento y en cualquier circunstancia, y de esta manera ahorrar tiempo para explicaciones en clase que simplemente se emplearía para explicar cómo funciona el programa, cuando eso se puede hacer en casa perfectamente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, cambiamos de ámbito, pasamos del ámbito agronómico al ámbito de las TIC, y la primera ponencia dentro de este campo corresponde a la profesora Ana María Bernardos, que antes ha intervenido, y lleva por título Análisis del impacto de metodologías de Flip Learning en titulaciones de ingeniería. Muchas gracias. Bueno, quizás el título del proyecto era más ambicioso de lo que al final ha llegado a ser, pero desde luego sí que está en línea un poco con la primera ponencia de hoy del primer ponente, porque sí que intentábamos establecer, cuando propusimos este proyecto, un marco común con el que, bueno, pues guiar un poco el desarrollo de experiencias basadas en aula invertida. Las asignaturas que participaban en este proyecto, como veis en la transparencia arriba a la izquierda, son variadas. Unas pertenecen a grado, tienen un carácter muy técnico, otras pertenecen a máster y cubren ámbitos como la gestión y también otros que son más aplicados y más científico-básicos, ¿no? Entonces, son asignaturas de muy diversa índole para estudiantes con diferentes tipos de perfiles, obviamente todos interesados en las tecnologías TIC, pero con diferentes grados de formación. Nuestra idea con el proyecto era intentar establecer una especie de marco común que ayudara a profesores que quieren implantar este tipo de metodologías a hacer este tipo de transformación, que consideramos, y como hemos podido comprobar, intuíamos bien, no es nada sencillo. Lo primero que hicimos en el proyecto fue revisar experiencias y literatura existente y, bueno, pues sobre todo que exploraba el impacto del uso de este tipo de técnicas. Ahí he traído una pequeña gráfica sobre una review que hay reciente de 30 experiencias de Flipped Learning, en las que podéis ver que hay un gran número de experiencias, la mitad que dice que el desempeño de sus estudiantes mejoran. Es verdad que de estas 15 experiencias solamente 7 tienen una validación que puede considerarse estadísticamente significativa. Y luego hay otra mitad en la que no pueden denotar que haya habido un impacto positivo del uso de este tipo de técnicas. Así que sí que es cierto que estas técnicas, no solo midiendo el impacto en cuanto a resultados sobre calificaciones, sino a lo que puede ser la involucración o la actividad de los alumnos en el aula y la satisfacción del profesor, también pueden ser satisfactorias, pero sí que es verdad que hay que ver cómo aplicarlas con más o menos tino.
Sí que es cierto también que en general este tipo de técnicas requieren que tengamos bastante tiempo para preparar sobre todo materiales de calidad, porque podemos utilizar vídeos, pero esos vídeos tienen que ser oportunos, atinados, dirigidos. Tienen que tener yo creo que al final los materiales de calidad son lo que también ayuda al alumno a involucrarse en las asignaturas, ¿no? Después hay aspectos técnicos que pueden dificultar la aplicación de las metodologías y también la actitud del alumnado, sobre todo en este momento en el que, como comentaba en mi pregunta anterior, pues hay muchos profesores que intentamos hacer las cosas de una manera distinta para que los alumnos estén más motivados, pues puede haber una cierta resistencia que también hay que vencer. Entonces nosotros al final lo que decidimos en estas asignaturas fue identificar una serie de puntos o de temas en cada una de las asignaturas que nos parecían que podían ser susceptibles de aplicar las técnicas de aula invertida de una manera eficaz. Y de algún modo intentamos también diseñar algunas herramientas que facilitaran ese proceso de cambio de rol, ¿no? Las herramientas, como veis ahí en el cuadro azul, no son vídeos en este caso, sino que son otro tipo de herramientas para soporte al aprendizaje. En un caso, pues es una especie de juego para ver los efectos del filtrado sobre señales, como trabajo previo a clases de filtrado en sistemas lineales. En otro caso es una herramienta para autoevaluación que está más dirigida a analizar si estamos haciendo una programación de proyectos de manera correcta o no, también con la idea de que el alumno puede ir a clase validando que ha adquirido unos ciertos conocimientos para después poner en práctica casos específicos en el aula. Y en el tercer caso, lo que hacemos es intentar explorar el aprendizaje colaborativo como una herramienta previa al aula, ¿no? Con un simulador. En este caso concreto, el tercero, pues lo vamos a utilizar la semana que viene, vamos a ver qué resultado nos da. Así que, bueno, el proyecto ha ido un poco al final en la dirección de intentar generar estos contenidos, estas nuevas herramientas que se quieren utilizar en diferentes asignaturas y en extraer conclusiones de, bueno, cómo estas herramientas un poco distintas, que no son las básicas de vídeo en aprendizaje invertido, pueden tener también un impacto, aunque no sea en la transformación general de todo el curso. Ya os digo que todavía se nos ha quedado bastante trabajo por hacer, también por los tiempos. Las asignaturas, unas eran del segundo cuatrimestre del curso pasado, en las que todavía no habíamos podido, no teníamos las herramientas para utilizar, otras son de este cuatrimestre y se han demorado el acceso a los medios para poder aplicarlas, entonces pues vamos un poco pues por detrás de lo que nos gustaría ir en el proyecto. Pero bueno, esperemos que para final de año sí que habremos recopilado nuestras experiencias en el ámbito. Y ya está, esto es todo. Pues muchas gracias por ajustarse tan estrictamente al tiempo. Bien, a continuación también de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación interviene el profesor Francisco José Álvarez Vaquero para hablarnos de implementación y evaluación de la metodología de aula invertida para la mejora de la calidad de la enseñanza en la asignatura de análisis y diseño de circuitos. Buenos días a todos. Bueno, nosotros de alguna manera nos lanzamos a la piscina y decidimos implementar la metodología de aula invertida en la asignatura de segundo curso de análisis y diseño de circuitos de la escuela del grado de Sistemas y Tecnologías de Telecomunicación. Y aunque previamente, 2 años anteriores, habíamos hecho alguna pequeña experiencia piloto en el grupo fundamentalmente que yo daba, nos decidimos, o de alguna manera convencí al resto de integrantes del grupo que impartimos la asignatura de cambiar, y fundamentalmente buscábamos un rendimiento mejor de los alumnos, una mejora en las notas de nuestros alumnos, en la calidad de la enseñanza y en la motivación. Bueno, antes ha dicho mi compañera que hay muchas experiencias, casi todas, y siempre oigo que, bueno, que todas estas experiencias aportan valor y que casi todas son positivas. Yo, desgraciadamente, voy a presentar aquí algo que, en principio,
desde el punto de vista del resultado de aprobado de alumnos, no ha sido tan positiva. Sí tiene otros factores positivos, como es la implementación y ese liderazgo que decíais antes entre el resto de los profesores, de tratar de involucrarlos, y eso yo creo que sí se ha conseguido. Y la metodología que hemos seguido pues es un poco la tradicional que se ha dicho aquí. Preparamos unos vídeos en base a unas transparencias que teníamos de cursos pasados, que lo implementamos en modo vídeo y le dimos cierta aspecto de vídeo. La conclusión que sacamos de esos vídeos es que los alumnos no lo ven en su totalidad, que tampoco los ven con carácter previo a la clase aproximadamente nada más que el 50% de los alumnos. Y eso habla de la dificultad de implementar estas nuevas metodologías en la enseñanza. Sí se veían a lo largo del curso, luego lo iban viendo, a pesar de que ya había sido la clase presencial y se habían hecho los trabajos en clase, pero previamente nos encontramos con ese resultado, ¿no?, que nos hará reflexionar para el curso que viene. También hay una gran dispersión, voy a hablar de las conclusiones, que es un poco lo que nos puede traer aquí para debatir. Habría una gran dispersión en el tiempo de visionado de cada uno de los vídeos. No sé si por el tema en concreto, que son dispersos. En análisis y diseño de circuitos son 4 temas. Las clases eran de 2 horas de duración y destinábamos los 15 o 20 minutos iniciales a resolver dudas de los alumnos. Y luego pues, fuimos introduciendo paulatinamente ejercicios hasta llegar a la segunda hora a poner un problema o un proyecto parecido a lo que se podían encontrar luego en el día del examen. Nuestro objetivo era tratar de concienciarlo de que salir de esas 2 horas salieran con el tema aprendido o por lo menos conceptualmente entendido. Y esa es una lucha que yo personalmente he visto, es cambiar el método tradicional de alumno de que ya me lo estudiaré. Bueno, vengo a clase a ver lo que se está dando, a ver lo que me cuentan y ya me lo estudiaré, ¿no? Me lo estudiaré por los 15 días antes o la semana antes del examen, como sabéis que supongo que también os hacen a vosotros. El resultado académico no ha mejorado, ahí tenéis los resultados, y el alumno hemos tenido grandes dificultades de que se impliquen en su propio aprendizaje. Es decir, hacemos tortillas, pero no sé si quieren venir al picnic y si tienen muchas ganas luego de comer, ¿no?, una vez que han venido al picnic. Una vez que han venido al picnic, bueno, pues a lo mejor sí, pero esas ganas de venir al picnic yo tengo mi duda, ¿no? Nosotros, desde luego, no lo hemos conseguido. ¿Puntos de mejora? Pues implicar más al alumno en su aprendizaje, poner algunos controles más que hemos aprendido de algún curso que he hecho y de lo que aquí se comenta, aunque poníamos cuestionarios o actividades para saber si el vídeo lo veían o lo entendían. Bueno, pues habrá que poner alguno más o alguna actividad más. Tratar de implicarles con nuevos vídeos. La tecnología yo creo que no es importante, pero sí es importante. Entonces hemos cambiado los vídeos, hemos aprovechado el proyecto del PIE que se nos fue concedido para elaborar nuevos vídeos, fundamentalmente con un becario, y hemos hecho vídeos de corta duración, de 10-12 minutos, que sean bastantes, entendemos, distintos, por lo menos a lo que tenemos actualmente. También hemos notado una tendencia de aprovechar los recursos ya existentes de la asignatura, de problemas de años anteriores, de la transparencia que ya tienen. Entonces, el alumno, piensa que tiene documentación suficiente para estudiarse el tema cuando quiera. Entonces, la necesidad de ver el vídeo es relativa, ¿no? Entonces, esa es una dificultad que este año acometeremos y veremos cómo la acometemos. Y nada más. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Y continuamos con el profesor Antonio Jiménez Martín, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos, que nos hablará de la creación de recursos docentes para una futura modalidad semipresencial del máster universitario en inteligencia artificial.
Bueno, buenos días en primer lugar. El proyecto de innovación educativa que voy a presentar está directamente relacionado con una titulación de la UPM, que es el máster en Inteligencia Artificial, que es un máster que yo coordino, un máster de investigación de 1 año, se imparte en la Escuela de Ingenieros Informáticos, dispone del sello Euroinf, que es un sello de calidad a nivel europeo para titulaciones de informática, y tenemos aproximadamente todos los años un número de alumnos de nuevo ingreso de en torno a 60. El origen de este proyecto está en una iniciativa del rectorado de promover la modalidad semipresencial en las titulaciones de máster dentro de la UPM. Se decidió que esa titulación actuase como prototipo o como titulación piloto para la puesta en marcha de esta iniciativa, y dentro de este proceso de adaptación a la modalidad semipresencial del título, pues en su etapa más temprana o más inicial se desarrolló este proyecto. El objetivo de este proyecto era la creación e incorporación a las asignaturas de la titulación dentro de la plataforma Moodle de la mayoría de contenidos o recursos digitales que fuese posible. Se intentó incorporar el mayor número de recursos y además intentar homogeneizar la cantidad y la distribución de estos contenidos dentro de la plataforma Moodle, de tal forma que facilitásemos a los alumnos la identificación de estos contenidos porque la estructura pues, era la misma en todas las asignaturas de la titulación. El proyecto de innovación educativa se estructuró en 3 fases. Una primera fase de formación, tanto para el profesorado de la titulación, el PAS que colabora en él, y para el becario que nos proporcionaron a través de este proyecto. Y a continuación pues, se pasó a la implementación o incorporación de recursos digitales en las asignaturas. Y también pues, a analizar el impacto que ha tenido sobre los alumnos, ya que la gran mayoría de asignaturas de la titulación se imparten en el primer semestre y están siendo ya recibidas por parte de los alumnos. Bueno, dentro de la fase de formación, pues a través de la colaboración con el GATE, se impartieron una serie de cursos en la Escuela de Ingenieros Informáticos, orientados a los profesores de la titulación, pero a los cuales se invitó también al resto de profesores del departamento y del centro. En ellos pues, se impartieron contenidos sobre evaluación continua, gestión de calificaciones, revisión de originalidad de trabajos, comunicación, trabajo colaborativo, evaluación entre estudiantes y gamificación en Moodle. La impartición de esos cursos fue un éxito, participaron muchos profesores de la titulación, algunos ya tenían conocimiento sobre los contenidos y no participaron, pero bueno, en general el recibimiento fue bastante positivo. En la parte de la incorporación o de implementación de estos conocimientos que adquirimos, pues en la parte de la izquierda tenéis una tabla que, aunque no se ve claramente los contenidos, pues tenéis por filas lo que son las asignaturas de la titulación, que son un total de 17, de las cuales el alumno debe cursar 7, porque todas son completamente optativas, además de los seminarios y la UPM. Esa era la fotografía de la titulación antes del desarrollo de este proyecto, donde incluso teníamos asignaturas que no estaban incorporadas en la plataforma Moodle, y luego teníamos otras con una cantidad de contenido muy dispar, asignaturas con prácticamente solo las transparencias e información sobre el profesorado, a asignaturas muy completas con muchos contenidos, tanto de glosarios, tests, wikis, etc. Lo primero que se realizó fue, a través de la colaboración con los profesores de la titulación, fue el diseño de una plantilla de los contenidos de las asignaturas en el Moodle. Se decidió cuál debía ser la distribución de los contenidos para que todas tuviesen la misma distribución. Se colaboró con la sección de diseño gráfico de la UPM para la creación de cabeceras y de pastillas para los distintos elementos de las asignaturas en el Moodle, y se procedió a la incorporación de esta plantilla para todas las asignaturas de la titulación. En paralelo con esta tarea pues, se incorporaron también nuevos recursos de docentes digitales adicionales, y como resultado pues, tenéis ahí que prácticamente todas las asignaturas tienen incorporados en la plataforma Moodle los contenidos básicos a nivel de transparencias, bibliografía, profesorado, entrega de prácticas, wikis, glosarios y test. Actualmente estamos trabajando en la creación de vídeos cortos, en colaboración también con los servicios audiovisuales del GATE. Estamos también haciendo uso de plataformas como BIS para contenidos interactivos y el desarrollo de forma conjunta de presentaciones. Como he indicado antes, esta es una fase inicial del proceso de adaptación de la titulación a una modalidad semipresencial. Hemos solicitado un nuevo proyecto de innovación educativa en el cual tenemos como objetivo la incorporación de recursos adicionales dentro de estas asignaturas y también ya el diseño para la futura modalidad semipresencial de la titulación, en la que, bueno, haciendo referencia a lo que han indicado nuestros compañeros sobre la cocina o la creación de tortillas de patata, pues el objetivo es que todas las tortillas de patata sean parecidas y que no tengamos
tortillas muy distintas en las distintas asignaturas de la titulación. Entonces, dentro de ese proyecto se diseñará la nueva titulación en colaboración con todos los profesores para que sea lo más homogénea posible. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Seguimos según el programa establecido y a continuación intervendrá el profesor Antonio Mínguez Olivares de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación sobre aula invertida para la mejora y actualización de prácticas de procesado digital de audio y acústica con Raspberry Pi 3. Buenos días. Nosotros somos un grupo de profesores de acústica y audio de la Escuela de Teleco del Campus Sur, que nos dedicamos en esta temática de audio y acústica, y el pie que hemos desarrollado tiene que ver con una asignatura en concreto, con procesado avanzado de señal, en donde realizamos aplicaciones concretas fundamentalmente del ámbito del sonido. Entonces, hemos querido aumentar la motivación de los alumnos, hemos creado toda una serie de documentación lista para, digamos, ponerse en marcha el próximo cuatrimestre, que es cuando tenemos la asignatura. Con este sentido de aumentar la motivación, la idea es traspasar los códigos de MATLAB que actualmente estamos desarrollando en la asignatura a una aplicación concreta como es la tarjeta Raspberry Pi con una tarjeta de sonido. Entonces, el alumno lo que va a hacer realmente es implementar un código y de forma práctica va a ver el comportamiento real en esta plataforma hardware. Hemos desarrollado distintas prácticas, ahí vemos algunas de ellas, desde las dos primeras para intentar conocer el entorno, que el alumno sea capaz de manejar el entorno de trabajo, esta plataforma de trabajo, y después distintos efectos de sonido, como son retardos, flanger, y aplicaciones un poco más complejas como son cancelación de realimentaciones acústicas y limpieza de ruido en señales de audio. Todo esto el alumno, evidentemente, esta complejidad no se le exige totalmente al alumno. Previamente hemos elaborado guiones de prácticas donde se les da el esqueleto objetivo que tienen que desarrollar y una parte concreta de código que ellos tienen que realizar, que corresponde en el diagrama de bloques de la transparencia justamente a ese bloque central donde el alumno internamente tendrá que programar dicho código. Además, hemos preparado unos vídeos introductorios de unos 5 minutos y al inicio de cada clase, al inicio de las prácticas de esta asignatura, lo que se hace es un test que va a computar el 25% de su nota de la asignatura. Desarrollarán la aplicación y se evaluará la aplicación que hayan desarrollado a través de un vídeo que ellos mismos tienen que realizar y que colgarán en un canal YouTube, donde en 5 minutos tendrán que demostrar su funcionamiento y que a su vez serán los propios alumnos los que puedan evaluar los resultados de sus compañeros. La nota de esta parte constituirá también el 25% de la asignatura. Esto yo creo que creemos que va a optimizar en grado sumo la motivación de los alumnos al ser parte inherente del proceso de evaluación de sus propios compañeros. Queda un 50% de la evaluación de los alumnos de la asignatura. Ese 50% corresponde a las clases presenciales, a las clases magistrales que todavía mantenemos en esta asignatura porque creemos que los conocimientos o las bases de los conocimientos que luego van a desarrollar en las prácticas las tenemos que dar en la estructura clásica de clases magistrales. Y los resultados no los tenemos porque decimos que la vamos a desarrollar en el próximo cuatrimestre, a partir de febrero, y veremos los resultados. Creemos que van a ser buenos. De hecho, la asignatura ya hoy en día tiene resultados superiores al 70% de tasa de eficiencia, con que no creemos que vayan a ser inferiores. Y nada más. Muy bien, pues muchas gracias por la brevedad. Siguiendo el orden del programa, corresponde ahora intervenir al profesor Jesús Sánchez López, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos, para hablarnos de la mejora de la calidad de la enseñanza mediante experiencias de aula invertida basadas en MOOCs y recursos educativos en abierto. Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días.
Estoy por aquí. Bien, hace 24 siglos y un poquito que Platón funda la Academia de Atenas y, bueno, han cambiado mucho las cosas desde entonces hasta nuestra época, pero a veces hay escenarios que no han cambiado tanto. Me explico. Docente que se dirige a un aula, físicamente. En ese aula hay un conjunto de alumnos que están expectativos, esperando al docente para ver con qué les va a sorprender ese día. Y en el desarrollo de la exposición del docente habitualmente hace uso de materiales elaborados por él mismo, por ella misma. Bueno, qué menos que en este contexto surja la pregunta, ¿disponemos en la actualidad de recursos y estamos haciendo uso de ellos que permitan hacer algún cambio sustancial que mejore el rendimiento del alumno? Y bueno, yo no sé si esto será unánimemente compartido, que trabaje menos, que dedique menos esfuerzo para ello. Bien, en este sentido se envuelve el proyecto que presento, que es experiencias de aula invertida. Bueno, aquí voy a ser un poco o mucho verso suelto, utilizando recursos educativos en abierto, no vídeos hechos por el propio profesorado necesariamente, bueno, casi siempre partiendo, pero no necesariamente de materiales disponibles en MOOCs. En realidad han sido varias experiencias por distintos miembros del grupo en distintos centros y para distintas titulaciones, pero me voy a centrar especialmente en una de ellas, en la Escuela de Sistemas Informáticos. Aquí están los datos principales. Asignatura común de primer curso, unos 500 alumnos para todas las titulaciones de esa escuela, y utilizando la metodología que ha presentado Ángel en tercer lugar, con lo cual me gano unos segundos para comentarla. Se establecieron dos grupos entonces, los recursos educativos en abierto prácticamente, aunque no exclusivamente, se utilizaron de materiales de Cristored, y la parte de aula invertida consistió básicamente, lo digo muy rápido, el docente en una sesión 2, 5, 10 minutos exponía un tema nuevo, se planteaba a los alumnos que realizaran unos ejercicios organizados en equipos y que lo presentaran en Moodle con anterioridad a la siguiente clase. Los alumnos hacían lo que podían. Al llegar a la siguiente clase, al azar, de entre todos los que habían hecho sus presentaciones, salía uno que exponían. Evidentemente, entre todos, profesor incluido, se dedicaba la sesión a cerrar y a dejar los conocimientos consolidados. La experiencia para los alumnos era voluntaria y no suponía ningún aliciente, ningún estímulo para la calificación. ¿Qué pasó? Pues los datos principales los hemos recogido en estos indicadores. Por un lado, de rendimiento académico, a partir de los datos oficiales, son los 3 primeros dibujos, tasa de permanencia, tasa de éxito, calificaciones medias, comparando en azul, y a mí me sale en marrón y ahí también, en azul el grupo experimental y en marrón el grupo de control. Datos objetivos. ¿Por qué no contrastarlo con una percepción subjetiva del alumno? Y se le pregunta, me voy a esta, ¿crees que con la experiencia has mejorado el aprendizaje? Responde valorando de 1 a 5. Y este es el resultado. Medir la eficiencia es complicado, entonces simplemente se lo preguntamos al alumno una pregunta parecida. ¿Crees que la utilización de la experiencia te ha permitido ahorrar tiempo y esfuerzo? Y respondieron lo que aparece en la segunda gráfica en verde. Esto solamente se hizo el grupo experimental. Como la experiencia tenía 2 componentes, una vídeos y otra aula invertida, se les preguntó al alumno por la satisfacción respecto a cada una de ellas. ¿Qué te parecen los vídeos? Y es el termómetro que aparece en marrón, donde está el ratón. Como diría que el famoso periodista, ojo al dato. Le preguntamos al alumno en una escala de 1 a 5, dime qué te ha parecido la experiencia de aula invertida. Bueno, podemos comentar en cualquier momento, ¿no? Ahora, ahí está el dato, ¿no? Vale, y esto es todo lo que queríamos medir. Lo que nos interesa es el alumno, eficacia y eficiencia. Pero bueno, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que estábamos por aquí, que tenemos nuestro corazoncito, decir, oye, ¿cómo afecta esto al profesorado? ¿Cómo sale de bien parado
o de mal parado. Entonces, nuevamente volvimos a utilizar los grupos experimental y control, tomando las encuestas del profesorado, las oficiales, y salió lo que aparece en la tabla comparativa de la última gráfica. Con los resultados se realizó una publicación en una revista, también se hizo una presentación en un congreso, ambos de carácter internacional. Y quería resaltar que esté en letra de mayor tamaño no es casual. Otras cosas, estoy haciendo apología de recursos educativos en abierto. Esto es fácil decir, bueno, vamos a chupar del trabajo que hacen otros. Esto moralmente no sé si os iba a dejar, aunque es legal, todos son de recursos en abierto y tal. Bueno, las reflexiones solidariamente deberíamos aportar. Bueno, pues en este sentido se han empezado a utilizar incipientemente un repositorio donde de momento hay 2 resultados de proyecto fin de carrera, de trabajo fin de grado de alumno, y en el que, bueno, me agrada decir que hemos hecho uso, se está haciendo uso del plató que se puso en distintos centros, entre ellos en nuestra escuela. Y termino. Los resultados son satisfactorios, son alentadores, animan a continuar con ello, especialmente con la utilización de los recursos de educación, de los vídeos, sobre todo si son de calidad, y un punto de reflexión respecto al aula invertida. Hay que andar por ahí, hay que tratar de conseguir motivar al alumno, hacerle activo, y como decías, también quizá que el profesor también sea un poco activo cuando le toca. Una reflexión respecto a... Yo es que estoy recibiendo muchas presiones que me van a llevar, no sé si a Hollywood, haz vídeos para todo, vídeos para todo, vídeos... Bueno, vamos a parar 2 veces. Hay muy buenos recursos. El esfuerzo de curación de contenido, que creo que es el nombre que se le pone ahora, de búsqueda, de selección de lo bueno, no es un trabajo sencillo y puede dar buenos resultados. Y bueno, pues cuando realmente o no hayamos sido capaces de encontrar o no exista, nos rindamos algo que sea lo que necesitamos, hagamos el vídeo y mantengamos el vídeo. Esa es otra. Bien, pues nada, muchas gracias a la universidad por el esfuerzo, cuyos equipo de gobierno creo que también sabrá valorar y agradecer nuestra participación y nuestra respuesta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, en penúltimo lugar interviene también de la misma escuela, Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas Informáticos, el profesor Guillermo Marco Remón, para hablarnos de aprendizaje redes de neuronas mediante aula invertida. Buenos días. Buenos días. Sí. Yo soy becario, no profesor, pero bueno. Mucho mejor. El proyecto en el que he participado ha adaptado Salmón, que es este programa cuya captura se ve aquí, para el aprendizaje de redes de neuronas. Este programa es interesante porque se utiliza en problemas profesionales de redes de neuronas artificiales y te permite configurar un panel, este lo ha hecho Francisco Serradilla, el director del proyecto, y te permite configurar los parámetros de aprendizaje en este panel, no se ve, pero bueno. Y al mismo tiempo te grafica cómo está yendo el aprendizaje. Entonces, esta aplicación se proporciona a los alumnos y pueden ver a partir de una colección de casos de uso específicos que se han diseñado para la aula invertida, pero que han partido de problemas reales del departamento, pueden ver la evolución de esos problemas. Algunos de los problemas son, por ejemplo, morosos, que son datos obtenidos de la devolución de préstamos bancarios de un banco y el objetivo es predecir si el cliente devolverá el préstamo. Y eso se trata de predecir con la arquitectura de redes de neuronas. Otro son, por ejemplo, una planta de steam reforming de CEPSA, que trata de optimizar el comportamiento de la planta, el hidrógeno, para obtener gas natural. Otros son los sensores. En esto han participado el INSIA, el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, y que trata de predecir la velocidad media en los puntos intermedios en los que no hay sensores de la M30. Bueno, entonces se ha aplicado en la asignatura Tendencias de Inteligencia Artificial del Máster Universitario en Ciencias y Tecnologías de la Computación y se ha llevado a cabo unas sesiones piloto. Entonces la sesión piloto consistió en montar un vídeo superponiendo el audio grabado de la clase magistral. Esto es interesante porque bueno, yo estudié en la UNED antes que en la UPM
y entonces te das cuenta de la ventaja que es realmente tener un buen contenido bibliográfico, ¿no? Y como el profesor realmente el futuro pasa por estudiar en pijama y tener una buena bibliografía. O sea, y más que eso, más que desayunar tranquilo, es ser dueño de tu tiempo, ¿no? Y poder rebobinar un vídeo, si has estudiado algo antes, me parece un valor. Bueno, entonces se montó el vídeo, se mandó visualizar a los alumnos y se pasó un test previo. Este test no sabían que los alumnos iban a ser evaluados, o sea, que no iban a ser evaluados con este test. Entonces, sirvió para conseguir esa motivación, ese rigor a la hora de ver el vídeo, esa exigencia personal a la hora del aprendizaje autónomo. Entonces, pero realmente este test se utilizó para detectar las carencias que habían tenido los alumnos. Entonces, se llevó a cabo una clase entre teórica y práctica en la que el profesor estudió en qué preguntas habían fallado y orientó la clase teórica hacia esas preguntas. Entonces, esto concluye que es importante porque se tiene el estado de la comprensión de la materia de los alumnos, no solo a través de las preguntas de los estudiantes, y permite orientar también las prácticas. Poder decir, bueno, pues este caso, ¿no?, es más interesante para ver, por ejemplo, el problema de la multidimensionalidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la captura no se ve, pero la línea blanca es el error cuadrático medio en el problema de quinielas. Se trata de detectar, a partir de un conjunto de datos de goles a favor o goles en contra, aceptar una quiniela. Aquí nos hacemos pobres porque tiene un error cuadrático medio demasiado alto. Bueno, y entonces se lleva a cabo un segundo control. El segundo control tuvo mejores resultados porque se entiende que en las explicaciones se precisaron mejor, y como crítica quizás que la muestra de alumnos era demasiado pequeña. Entonces habría que hacer una ampliación ya y aplicarlo en los grados que tienen más estudiantes. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias y te has comportado como un profesor, o sea que tendrás futuro. Bien, y en último lugar interviene la coordinadora del proyecto, de la profesora María Puerto Ramírez Fernández, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos, con el título Mejora de la tasa de éxito en la asignatura de Física para Informáticos. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, sobre todo después de oír todas estas ponencias, pues quería agradecer al rectorado que nos haya permitido pues, que compartamos todo esto, porque además hay una gran parte común, pero hay partes muy diferentes, ¿no?, que no me podía esperar. Vale. Bueno, en primer lugar, comentaros que la asignatura sobre la que se ha hecho este estudio o este ensayo, aunque realmente lo íbamos haciendo ya desde años anteriores, no de forma tan explícita ni tan sistemática, ha sido Fundamentos Físicos de la Informática. Fundamentos Físicos de la Informática es una asignatura básica de primer curso que se imparte para los distintos títulos de ingenieros y tiene un hándicap importante, que es primero que no les gusta, bueno, uno, dos o tres hándicaps. No les gusta, segundo, la ven muy difícil, tercero, la formación que traen es totalmente demasiado por debajo de los estándares que pedimos del punto de partida. Bueno, no voy a contar más penurias, pero vamos, que es una situación complicada. Y luego que además hay otra cosa más, que es complicado hacerles ver que les sirva para algo, porque ellos creen que esto realmente no es, está ahí en el programa, pero no la consideran demasiado necesaria. Los profesores, como veis aquí, somos 4 profesores, en concreto el año pasado el número de alumnos a los que se ha impartido la asignatura ha sido 655, que se ha distribuido en 8 grupos, lo que hace una media aproximada de unos 81
hay 2 alumnos por grupo, lo cual para cualquier innovación pues complica un poco las cosas porque es un volumen un poco elevado para realizarlo. Hay otra cosa importante que la he puesto aquí que más que nada lo voy a comentar después, que nos ha sesgado quizá los resultados, que es la siguiente. Hay 6 títulos de grado diferentes, ¿no? Computadores, software, dobles títulos, etc. El tema está que la nota de corte de cada uno de los títulos es diferente, llegando a ser incluso bastante diferente. El tema es que los grupos están mezclados, los alumnos, y no podemos discernir. Sí podríamos, pero no se ha hecho este año. O sea, es más complicado. Tendríamos que ver en cada grupo cuántos alumnos hay de nota de corte más alto, etcétera, ¿no? Esto pues no se ha hecho esto. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Pues lógicamente los objetivos que tenemos, aparte de que estén contentos y todo eso, que se impliquen, por supuesto, son mejorar lo que se denomina tasa de éxito, tasa de rendimiento, o sea, que mejoren los resultados obtenidos. También un objetivo que no he puesto ahí, pero es muy importante, es el abstencionismo. El abstencionismo es enorme, tanto a las clases como a los exámenes. Esto ha sido uno de los objetivos. Quizá implicándolos más hemos intentado que colaboren más en la asignatura. Por supuesto, también que tengan capacidad de análisis y síntesis y creatividad. Es decir, nosotros, en cuanto a la metodología, que no me voy a extender mucho para no alargarme, ha sido la que se ha comentado un poco, de modo que previamente se tienen colgado en Moodle tanto las preguntas tipo test que ellos pueden realizar, evaluar, saber si las ha salido bien o mal, eso en cada uno de los temas. Tienen todo lo que se va a impartir en cada tema. Aparte de eso, tienen en Moodle también, previo a la clase, 3 tipos de ejercicios distintos. Unos ejercicios que podemos llamar básicos, hay ejercicios resueltos y luego propuestos similares para que los puedan hacer ellos. Y luego tenemos 3 tipos de ejercicios, por así decirlo, son los básicos, básicos y medios quizá, donde tienen que desarrollar las capacidades de análisis y síntesis. Y luego hay ejercicios un poco más elaborados para que desarrollen el espíritu crítico y la creatividad. Voy a pasar a los resultados. Los resultados, por una parte, por supuesto, ha sido la elaboración de todo el material docente. También ha sido como resultado donde se ha implementado, que ha sido solo en 2 grupos, el trabajo en grupo ha mejorado, el aprendizaje colaborativo entre ellos. Digamos que, como se ha comentado antes, se les ha preguntado, se ha hecho un tipo de test. A los que han participado les ha gustado, les ha parecido bien, y ahora voy a pasar un poco rápido a ver los resultados quizá más objetivos que hemos intentado. En primer lugar, este gráfico lo que nos da es la tasa de rendimiento en tanto por ciento por los 8 grupos y media. 8 grupos distintos y media de todos ellos. La tasa de rendimiento, como todos sabéis, es el dato quizá más objetivo, que son alumnos que superan la asignatura, la relación entre alumnos que se han matriculado de la misma, con lo cual el resultado no es demasiado malo si consideramos que el abstencionismo es muy alto y la tasa de éxito es mucho más elevada que esta. Bien, entonces, como veis, hay una dispersión muy grande entre los grupos, o sea, es así, hay esta dispersión. Para que sea más objetivo, este resultado lo he realizado sin la nota de clase. Ahora comento por qué. La evaluación de la asignatura, el 30% corresponde a cada profesor en concreto en su aula, se llama nota de clase, y el 70% son los exámenes comunes. Estos son solo de exámenes comunes, que quizá es más objetivo. De modo que también para ver el sesgo que tiene cada profesor, como ya se ha comentado antes, también nos tenemos que evaluar. Este gráfico lo que representa, yo apenas lo veo, no sé si lo veis vosotros, yo no lo veo casi, lo que representa es la comparativa de 4 grupos impartidos por 4 profesores diferentes. Bueno, son los 4 que somos. Son 4 grupos distintos, 4 profesores diferentes. De modo que lo que se ha representado en el eje vertical, nota de clase sobre 3, que es el máximo, y en el eje horizontal, pues los resultados, ¿no? El número de alumnos, perdón. Como veis, hay una dispersión grande. El grupo que hemos llamado G1, que es el azul, pues tiene notas mucho más por encima. No sabemos si es un profesor que es mucho más benevolente o si son alumnos muy buenos. Eso es porque son distintos. Ahora, en cambio, estos 3 gráficos que representamos, ahí no hay la influencia del profesor, porque son 2 grupos distintos impartidos por
el mismo profesor, digamos. Por lo tanto, se supone que vamos a hacer lo mismo. Aún así, la dispersión o la diferencia es más pequeña que en el primer caso, pero de hecho aquí en este gráfico es prácticamente igual. Pero sigue habiendo bastante dispersión, lo cual nos dice que independientemente del profesor, que es el mismo, hay diferencias significativas entre unos grupos y otros, que como digo es debido básicamente pues, a que están mezclados, están repetidores, distintas titulaciones, distintas notas de corte y esto nos pesa mucho, es lo que tenemos que también que diferenciar. Bueno, para ir acabando, como conclusiones, no lo he puesto ahí me parece, pero sí en conclusiones tenemos que decir objetivamente que no hemos encontrado resultados significativos diferentes a otros años, porque venimos haciendo cosas bastante similares, no hemos encontrado diferencia, ¿no? Entre, digamos que lo que más pesa básicamente nos ha parecido que es en parte la nota de corte con la que los alumnos acceden. Es un estudio que no lo hemos hecho exhaustivamente, nos queda este trabajo para realizarlo en cursos posteriores. Y luego las conclusiones, bueno, primero, por supuesto, que se invierte mucho más tiempo, tanto los profesores como los alumnos, quizá también mejoren por eso. Hay más interacción y participación de los alumnos, ellos se han manifestado a favor, les ha parecido bien, les parece más divertido el tener una participación activa que no estar escuchando todo el tiempo cosas que a lo mejor se han desconectado hace rato, ¿no? Y bueno, mejora su creatividad porque les permite criticar, etcétera, etcétera. Y bueno, por otra parte, al final, pues la parte que he comentado ya, que los grupos no son homogéneos y entonces es muy importante, por supuesto, qué conocimientos previos llevar. Por lo menos esta asignatura que no se parte de cero, quizás sea diferente en otras donde se empieza a explicar todo como nuevo, ¿no? Entonces, en física hay una serie de herramientas, muchas matemáticas, que necesitamos que las conozca. Bueno, no me quiero alargar, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nos hemos pasado un poquito de la hora, también es verdad que... No he sido yo. No, en general ha sido porque es complicado también Vale. a veces sintetizar en 5 minutos experiencias de todo un año y también es verdad que hemos empezado un poquito más tarde de la hora prevista. En poco más de 5 minutos tendría que empezar la siguiente sesión y hay un café por medio, entonces ahora correspondería hacer un pequeño turno de coloquio. Creo que tras la intervención inicial de Ángel Fidalgo alguien se había quedado sin preguntar algo y sería el momento, pero rogaría preguntas concretas y, si es posible, identificar cuál es su destinatario de los diferentes ponentes que han intervenido. Sí, bueno, ¿se oye? Sí. Fundamentalmente va dirigida a Ángel Fidalgo y es un poco una alerta que en algún caso nos ha hecho llegar a algunos profesores. Cuanto más estructurado y más actividades tienen en la parte previa a ir al aula, es decir, si tienen que preparar un tema, hacer alguna actividad, participar en los foros, hacer un pequeño test, esto tienes indicios de que esto repercute luego en la asistencia a clase, que hagan mucho trabajo y bien estructurado en la parte previa y más si esa parte previa además tiene peso en la nota. Entonces parece que una buena combinación para evitar esto es, o así nos lo sugieren, que el aula invertida vaya siempre acompañada con un trabajo, aprendizaje basado en proyectos en el aula. O sea, que sea una mezcla de las dos cosas para evitar que cuanto más aprendizaje previo y más trabajo previo repercuta en el absentismo. Evidentemente, cuando hablamos siempre de hábitos, y uno de los hábitos de nuestro alumno es inactivo y otro hábito es que estudia 4 días antes del examen, evidentemente romper esos hábitos cuesta mucho. Cuanto más esfuerzo previo tengan que hacer, más va a costar que adquieran, que se adapten a esa nueva regla. Es decir, no, a partir de ahora vas a ser activo, vas a tener que estudiar antes y además, antes de ir a clase tienes que hacer muchas actividades. Pues evidentemente, cuanto más alto pongamos el listón, más va a costar y cuanto más cueste, menos personas van a seguir el método. Pero lo que nosotros hemos visto es que más que del esfuerzo, es de creación del hábito. Es decir,
Al principio habrá que empezarlo de forma gradual. Habrá que hacer unas actividades mínimas y después trabajar en clase y después demostrar al alumnado que el que lo ha hecho, el que ha hecho esa actividad previa, bien ver un vídeo, bien hacer un microtrabajo, va a sacar más provecho de la clase que el que no la ha hecho. Y evidentemente que ese provecho se traduce siempre en una mejor nota. Nosotros, en nuestro caso, cuando hacemos este método, es aprendizaje continuo, es decir, nos basamos en las evidencias que va generando el alumnado para tener la nota. Por lo tanto, no es que tengan que estudiar, es que van haciendo una serie de progresión. ¿Que sea basado en proyectos o no dentro del aula? No necesariamente. Lo que tenemos que conseguir es trabajar con esas evidencias que, por ejemplo, deja un trabajo. Pero no necesariamente es una combinación. Hay experiencias que gamificación, retos, bueno, hay muchas. Pero básicamente la clave es que sea participativo, que lo que se haga a partir de lo que hemos hecho en la lección en casa, que eso deje evidencias y que esas evidencias se utilicen para evaluar. Cuando consigues demostrar eso al alumnado, la tasa de asistencia sube muchísimo. Y nosotros las pruebas que hemos hecho era que cuando no creabas ese hábito, antes decía un compañero que me ha gustado mucho, pues la tortilla no sé si sale muy bien o no, porque los resultados son los mismos. Bueno, nosotros también tenemos muchos resultados negativos, que es cuando hemos hecho pruebas del hábito, solo que no los contamos, pero sí que desde mi modo de ver, más que aprendizaje basado en proyecto, es esa estrategia de crear el hábito. Muy bien, una o dos cuestiones más como máximo. No veo ninguna mano levantada, de manera que podemos dar por concluida este primer panel de experiencias. Agradecer a todos la presencia y la participación y, desde luego, efectivamente hay mucha riqueza y mucha diversidad en nuestra universidad que se puede aprovechar para este tipo de iniciativas. Muchas gracias.